Ok, seguimos acá en Historias Contadas por Kroll. Hoy les traigo una historia maravillosa. Recuerden que si están viendo este video deben verse primero el antes del viaje de los argonautas, ¿ok? Para que tengan como comprensión de dónde van a salir muchas cosas. El viaje de los argonautas fue escrita por Apolonio de Rodas, ¿cierto? Es una epopeya que trata sobre la historia de Jasón y los argonautas y es narrada en 4 libros, bastante extensa. En los libros 1 y 2 narran el viaje del Argo hasta el norte de la Cólquide a través de Propontide y del Mar Negro. En el libro 3 narran la obtención con la ayuda de Medea del vellocino de oro. Y en el libro 4 narran todo el regreso a Iolco, que es un viaje, cierto, en Tesalia, a través del Danubio, del Po, del Mediterráneo y del norte de África. Un viaje bastante extenso. Les voy a tratar de contar entonces paso a paso como las cositas más importantes porque el libro es súper extenso. Voy a tratar de resumírselos lo mejor que pueda. Entonces va así. Primero, pues la expedición zarpa. Ya en el video anterior les conté cómo arman el barco y todas las cosas, así que no lo voy a cantar acá. La expedición llega a la isla de Lemos. Allí se encontraron una isla habitada solo por mujeres. No había ni un solo hombre porque ellas los habían matado a todos. Peligrosas estas damas. Pero ellas lo habían hecho como una venganza porque todos los hombres las habían traicionado y habían contraído matrimonio con mujeres de Tracia. Porque todas las mujeres de Lemos habían empezado a tener mal olor, olían horrible, expelían un olor detestable. Ese mal olor había sido provocado por la diosa Afrodita como castigo porque las mujeres de allí habían dejado de hacerle culto a ella. Entonces al haberle dejado hacer culto dijo, ah sí, entonces vea, pum, huelan feo, mamitas. Ustedes ya saben pues que Afrodita es la diosa de la sensualidad y más rico que un olor bueno de la pareja, así que las castigó de esta manera. Los argonautas fueron recibidos bien en esa isla, establecieron lazos amorosos con las lemias, cuya máxima autoridad era la reina Isipila. Y permanecieron en esa isla durante largo tiempo, no se sabe exactamente cuándo, hasta que Hércules y Orfeo, que no quisieron desembarcar, les instaron a reembarcarse y continuar el viaje. Esa fue la primera parada que hicieron. Luego, por indicaciones de Orfeo, llegaron a la isla de Electra, en Samotracia, donde se iniciaron en los ritos mistéricos que se celebraban en esa isla. Luego navegaron hasta el país de los Doliones, donde reinaba un rey que se llamaba Cícico, que los recibió muy hospitalariamente, pero luego ellos partieron de nuevo en el Argo y fueron sorprendidos por una tempestad que los obligó a regresar en la noche. Todos los de esta isla, los Doliones, ¿cierto? Creyeron que se trataba de enemigos porque por la tormenta no se veía el barco que venía. Entonces atacaron a los argonautas y los argonautas, que tampoco veían que estaban tan cerca de la isla, no vieron quiénes los estaban atacando y se defendieron con armas y bueno, provocaron la muerte de su rey, de Cícico, el que los había recibido tan amablemente. Bueno, cuando todo esto como que se calmó un poco, ¿cierto? Reconocieron pues que estaban cerca de la isla y con quién estaban peleando, pues la lucha paró y lamentaron mucho lo ocurrido, desembarcaron de nuevo, le rindieron los funerales, los honores fúnebres pues a Cícico y luego volvieron y partieron cuando ya como que el clima los dejó. Luego ellos navegaron hasta Misia, donde Hilas. Hilas era otro argonauta, otro chico que iba con ellos y él había sido enviado a buscar agua, pero fue raptado por unas ninfas de una fuente. Al ver que Hilas no volvía y no volvía, entonces se bajaron Hércules y Polifemo. Polifemo, el cíclope de un solo ojo, hijo de Poseidón de la Odisea, ¿lo recuerdan? Ok. Ellos dos, imagínense, hasta Polifemo iba ahí con los argonautas. Ellos dos se bajaron a buscar al joven argonauta y no lo pudieron encontrar, pero a la casualidad que ninguno de los tres pudo ver al barco, porque Tifis quiso aprovechar unas ráfagas de viento y partió sin ellos. Pues a bordo de la nave había un hombre que se llamaba Telamón y él estaba súper histérico con Tifis, que le dijo que cómo se le ocurría dejar a estos 3 hombres tan importantes, sobre todo a Hércules, pues horrible. Pero Cetes y Calais defendieron al piloto de la nave
¿cierto? Que ellos recuerden que podían ver el futuro. Y además, poco después, como si fuera poco, emergió del mar el dios marino Glauco y les gritó que el destino de Hércules, Hilas y Polifemo no era llegar hasta la Cólquide, sino que los dioses habían reservado otros destinos diferentes para ellos. Entonces en ese momento Telamón, pues como que se le quitó la rabia y todo entendió que hasta un dios había apelado por lo que había hecho Tifis de zarpar sin ellos. Luego se fueron, llegaron al país de los Bébrices, donde su rey Ámico obligaba a todo el que llegaba a pelear contra él en un combate cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El man era un guerrero brutal, era un man que peleaba enormemente, tenaz, o sea, súper fuerte. Entonces cuando ellos llegaron lanzó el mismo desafío a los argonautas, pero Polideuces fue el escogido para combatir contra él y era un man fuerte, ese sí, se comía la sopita, parecía nórdico el hijo de madre, una cosa grandísima. Y en esta ocasión fue el vencedor y lo mató al rey, ¿cierto? A Ámico. Y después de que mató a su rey, pues se entabló una lucha entre los bébrices y los argonautas, murieron muchísimos bébrices y luego ellos volvieron a zarpar. Luego llegaron a un lugar de Tracia donde vivía en soledad un hombre llamado Fineo. Ese Fineo era adivino y estaba ciego, como Tiresias. Además estaba sometido al suplicio de las arpías. Las arpías, ¿recuerdan? Las mujeres estas que aparecen en la Orestiada, que ya se las conté, vayan y busquen esa historia que es genial también. Ok, ellas lo acosaban y le impedían comer. Como ellas pueden volar, pues le hacían popó encima de la comida para que él nunca pudiera comer nada. Como los argonautas querían saber el futuro de su viaje, Fineo les dijo que hicieran un trato, que si ellos lo liberaban de las arpías, pues él los ayudaría. Y Cetes y Calais, hijos de Borias, que tenían alas, salieron en persecución de ellas, bueno, las hicieran ir y mientras finalmente los Borias regresaron con el resto de los argonautas, las arpías se dirigieron a una gruta en la isla de Creta y no volvieron a molestarlo. Fineo, agradecido por todo esto, les indicó a los argonautas que ellos tendrían que atravesar un paso entre las rocas Symplegades, también conocidas como las Ciáneas, las cuales eran unas enormes rocas que no permanecían fijas, ellas se movían, ¿cierto? Cada cierto tiempo y entrechocaban, así. Eran como super iceberg, era una cosa gigantesca en pleno mar. Entonces él les dijo que tenían que llegar hasta el inicio donde estaban y soltar una paloma o una grulla y que si el ave pasaba y quedaba a salvo, ellos también podrían pasar. Pero que si no se atrevieran a atravesar, si el ave moría o le pasaba algo. Los argonautas siguieron todas estas instrucciones y tiraron una palomita. Y ella perdió algunas plumitas de la cola, pero pudo ponerse a salvo. Entonces ellos también continuaron, los argonautas remaron pues con todas sus fuerzas. Pudieron también atravesar el paso, aunque las rocas se cerraron y causaron la pérdida de algunos adornos, solo adornos, de la nave que estaban situados en la popa, o sea, en la parte de atrás. El Argo fue el primer barco que logró atravesar esas rocas y desde entonces permanecieron fijas e inmóviles, no se volvieron a mover, como que era la maldición, que si alguien lograba, entonces ya. Luego, la expedición se internó en el Ponto Euxino y llegó al país de los mariandinos, donde fueron muy bien acogidos por un rey que se llamaba Lico. Y que ya que a ese rey Lico le habían llegado las noticias de que ellos habían matado a Ámico, el rey de los Bébrices, y él había sido su enemigo toda la vida. Entonces, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, por eso los recibió también. En ese lugar, lastimosamente, murieron Idmon, que lo embistió un jabalí, y Tifis se murió de una enfermedad. Lico hizo que su propio hijo, Daslo, hiciera de guía y acompañara a la expedición para que llegaran a la Cólquide sin problemas. Y pues en cuanto al pilotaje de la nave, pues porque el que murió por la enfermedad era el piloto, fue Anseo, un hijo de Poseidón, que sustituyó a Tifis, que también iban en Argos desde el principio. Luego siguieron navegando por la zona litoral del norte de Asia Menor y pasaron junto a Sésamo, a Altos de Erintios, Coria, Los Comas y Toro, el Cabo de Carambis, la desembocadura del río Alice. Bueno, allá se les unieron a la expedición Deileón,
Autólico y Flogio, que habían acompañado a Hércules en una expedición contra las Amazonas. Recuerdan que Hércules se había quedado listo. Bueno, acá se encuentran con ellos y Hércules se había ido a una expedición contra las Amazonas y estos tres que habían estado con él se les unieron. Siguieron navegando junto a toda la tierra de las Amazonas, la de los Cálibes, la de los Tibarenos y la de los Mocinencos, hasta la llamada isla de Arges, donde fueron atacados por pájaros, a los que ahuyentaron gritando horriblemente y chocando sus escudos. Allí se encontraron, en esa isla se encontraron con los hijos de Frixo. Ok, ¿recuerdan? Frixo, el que se salvó montándose en el carnerito que tenía alas. Oh, que Eetes le dio su hija por esposa. Listo. Pues entonces, que desde la Cólquide habían emprendido, ellos, los hijos de Frixo, habían emprendido su navegación hacia Orcomeno para reclamar la herencia de su abuelo Atamante. Pero que habían naufragado, y ellos tres, eran tres hijos, ay no, sí, eran cuatro, qué pena, eran cuatro llamados Argos, Citisoro, Frontis y Melas. Y ellos se le unieron a la expedición de los argonautas también. Desde allí pasaron junto a la isla de Fílira y los países de los Macrones, los Béquiros, los Sápires y los Víceres. A continuación avistaron las cimas del Cáucaso y por fin la Cólquide. Tras llegar a la desembocadura del río Fasis, penetraron en la corriente del río y remontaron hasta Ea, la ciudad donde Eetes tenía su palacio. Cuando llegaron a la Cólquide, Jasón fue donde el rey Eetes y fue supremamente sincero y le dijo cuál era su propósito, que él quería obtener el vellocino de oro, que obviamente se lo habían regalado a él, que Frixo se lo había regalado, todo, pero él fue muy sincero de que era lo que quería. El rey le prometió que listo, que se le entregaba y lo dejaría irse si él antes conseguía tres cosas específicas. La primera, que tenía que uncir, ¿cierto?, a 2 trozos de pezuña de bronce unos bueyes. Bueno, realmente lo que tenía que hacer era atar unos bueyes, ¿cierto?, y arar la tierra con ellos, pero no era cualquier buey. Ay, sí, el bueycito allí, no, pues los bueyes de todos modos son grandes, pero estos bueyes eran hechos de bronce, pues su piel era de bronce y además respiraban fuego. Listo. Luego debía sembrar en los surcos que él iba a arar con los bueyes, ¿cierto? Debía sembrar unos surcos, unos dientes de dragón. Y luego tenía que vencer a la serpiente o el dragón. En unas versiones es una serpiente gigantesca, en otras es un dragón que nunca dormía y que permanecía ahí al pie del árbol donde se hallaba el vellocino. Él le dijo, si usted es capaz de hacer esas 3 cosas, se lo lleva, hágale. Pero la casualidad de que el rey Eetes no contaba con que su hija Medea, que pues era muy linda además, que era una hechicera brutal, se enamoró apasionadamente de Jasón. Ella se enamoró horrible de Jasón, pero no porque sí, sino porque Afrodita y Eros hicieron que ella se enamorara, pero perdidamente de él. Y ello, y obviamente Calcíope, la que se había casado con Friso, pues también quería ayudar a Jasón. Y ellos, mejor dicho, ella le dijo, vea, ¿sabe qué? Yo le ayudo, Medea le dijo, yo le ayudo a coger el vellocino, yo puedo, soy una súper hechicera, yo te ayudo, pero hacemos un compromiso. Cuando usted se vaya de acá, ¿cierto? Se vaya para Yolco, me lleva. Y entonces él le dijo, listo, hágale de una. Entonces, para poder que él venciera esas 3 cosas, ella primero pues le dio a Jasón, para enfrentar los bueyes, le dio a Jasón un aceite de propiedades mágicas para que se untara por todo el cuerpo y no le hicieran daño los toros monstruosos. Cierto, obviamente, hagan de cuenta que le dio como un super protector solar, así, que no solamente protegía de los rayos del sol, sino que los bueyes estos podían escupir fuego y o sea, haz lo que quieras, o sea, no me hacían daño, no lo dañaban. Entonces a él le importó un pepino y obviamente pudo enfrentar los bueyes y pudo arar la tierra con ellos.
Segundo, cuando él lanza los dientes sobre los surcos de tierra que hizo, de ellos brotaron cientos de hombres armados llamados espartos, como una especie de esqueletos, como unos guerreros horribles, y pues se lanzaron a matarlo. Pero este, siguiendo las instrucciones de Medea, cogió una piedra enorme y la lanzó en la mitad, y todos esos ejércitos se enfrentaron entre sí y se mataron solitos. Y como tercero, pues Medea provocó un terrible sueño a la serpiente. Además, dicen, argumentan que Orfeo tocó también su flauta y ayudó, perdón, con su arpa a dormir el terrible monstruo, pues Jasón entonces de esta manera se apoderó de la preciada piel, porque acuérdense que ese dragón nunca dormía, pues este par lo hicieron dormir profundamente, y huyó con el resto de los argonautas y con Medea en su embarcación. ¿Y por qué tuvieron que huir? Si era el trato. Ay, pues porque cuando Eetes vio que sí lo cogió, pretendía incendiar el Argo y matar a todos los argonautas. Entonces ellos huyeron. Hay un texto de Heródoto donde explica las causas por las que los griegos habían entrado en conflicto con los persas, y explica que uno de los antiguos motivos de la discordia era que, según contaban los persas, Medea había sido raptada por los griegos. O sea, nadie se imaginó que ella realmente se fue eh, por voluntad propia con Jasón. Luego de esto, bueno, hay un chico que se llama Absirto, es hermano de Medea. Él era un hombre, ¿cierto? Y fue enviado por su padre Eetes al mando de un grupo de colcos armados, pues, en persecución de los argonautas. Los argonautas habían emprendido el viaje de regreso por la misma ruta por la que han ido, pero después de que Medea realizó, pues, ofrendas rituales a Hécate en la desembocadura del río Halis, en territorio de los Paflagones, cambiaron a una ruta alternativa en la que no tenían que atravesar de nuevo todas las Implégades, sino que se dirigieron hasta la desembocadura del río Istro para luego remontarlo. Absirto los alcanzó en el mar Adriático, en la corte de Alcinoo, en Istria. ¿Recuerdan Alcinoo, que también aparece en la Odisea? Bueno, él. Alcinoo se ofreció como juez, ¿cierto? Porque pues uno decía, ella es mi hermana y yo se la tengo que llevar a mi papá, y el otro decía, no, ella está por voluntad conmigo y se va conmigo para Yolco. Entonces él dijo, bueno, yo voy a ser juez, pero mañana. Entonces tenían que pasar todos en paz la noche en tierras de Alcinoo. Y él le dijo, la esposa de Alcinoo se llamaba Arete, y él le dijo a Arete que él decidiría entregar a Medea de vuelta con los colcos si Medea todavía era virgen, pero que si Medea ya no era virgen, entonces se la iba a dejar a Jasón. Entonces Arete, que le había encantado esa pareja, que le había parecido súper chévere que estuvieran juntos, ahí se fue para donde Jasón y le contó el chisme, le dijo pues todo. Entonces Jasón aprovechó esa noche y tuvo relaciones sexuales con Medea, y entonces al otro día cuando preguntaron, pues fue entregada a su esposo porque ya se había acostado con él, o ya la había hecho su esposa. Absirto no se conformó y continuó persiguiendo a los argonautas hasta una isla en la que Jasón estaba realizando sacrificios, y pues allí lo mató. O sea, mató a su cuñado. A veces, algunas versiones consideran que la muerte de Absirto fue fruto de una conspiración en la que también intervino Medea. O sea, que Medea ayudó a matar a su propio hermano. Después, al llegar al Adriático, tras remontar el Istro y de que se produjera la muerte de Absirto, los argonautas se dirigieron durante un tiempo hacia el sur por borrascas contrarias. Bueno, una cosa les pasó horrible, llegaron a una isla que se llama Electris y luego remontaron el curso del río Eridano, y a continuación bajaron por el río Rodano hasta el mar. Después de que, bueno, habían matado al hermano de Medea, se dirigieron pues a la isla de Ea, donde vivía Circe. Circe, la hechicera de la Odisea, ¿sí? ¿La recuerdan? Y ella, que era una tía de Medea, purificó a Jasón y a Medea pues del asesinato del hermano de Medea. Los purificó, los limpió de ese asesinato, como de esa culpa. Después pasaron por el lugar donde moraban las sirenas también de la Odisea. Tienen muchísima relación estos libros, y ellas atrajeron con sus cantos al Argo,
pero gracias a la música de Orfeo pudieron escapar de su hechizo, con excepción de uno que se llamaba Utes, que se arrojó al agua y se fue para donde las sirenas, y Chaolín. Lo perdimos. Luego llegaron al paso de Éxila y Caribdis. ¿Recuerdan a Éxila y Caribdis? También, o sea, de la Odisea, sí. Y recuerdan que también aparece en Percy Jackson. Bueno, esos dos monstruos marinos. Y tuvieron que pasar por las rocas planctas o errantes. Que superaron gracias pues a la ayuda de la mamá de Aquiles, la diosa Tetis, y un montón de compañeras que tenía que eran unas nereidas, unas diosas marinas también. Y todas estas nereidas lo que hicieron es que cogieron el barco y lo subieron y lo cargaron en el aire y se lo pasaban así, ¡pum! 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 Como si fuera una pelota en el aire hasta que atravesaron toda esa zona de peligro y volvieron y los bajaron a la agüita. Bueno, al navegar hasta Creta, sufrieron el ataque de un gigante que se llama Talos, que les impedía desembarcar hasta que, a causa de un hechizo, pues, o un ardid que hizo Medea, murió tras perder su icor. El icor es la sangre de los dioses, es como el líquido que corre por las venas de los dioses. Y obviamente, Peante, que era uno de los argonautas, le tiró una flecha en el tobillo y por ahí pues se desangró. Pudieron desembarcar entonces en Creta. Luego continuaron su ruta, les sorprendió una gran tempestad, pero fueron ayudados por Apolo, que disparó muchas flechas que hicieron emergir la isla de Ánafe. O sea, la isla no existía y la hizo emerger, donde los argonautas erigieron un altar al dios, pues Apolo, por ayudarles, y le rindieron sacrificios. Finalmente, tras abastecerse de agua, ¿cierto? Ellos navegaron por la zona costera del Áltica, del Áulide, de Eubea, de Opunte, llegaron de nuevo al puerto de Pagasas, de donde habían zarpado al inicio del viaje. Se supone que el viaje duró aproximadamente unos 4 meses, bastante largo. Cuando llegaron a Yolco, pues entonces Jason le entregó el vellocino a Pelias, pero él tramó su muerte, o sea, quiso matar a su tío, como en venganza de todo lo que había hecho con la ayuda de Medea. Y pues Medea, es que no les quiero contar acá porque es como hace parte de la historia de Medea. Pero entonces por ellos hacer esto, Jason y Medea fueron expulsados de Yolco, eh, y quedó Acasto, que era un hijo de Pelias, quedó reinando el Yolco. Finalmente ellos tampoco quedaron con el reino y ellos se establecieron en Corinto. O Corcia. Y en honor a Pelias se celebraron unos juegos fúnebres en los que tomaron parte todos los argonautas. Y ya, y hasta aquí llega el viaje de los argonautas. Espero que esta historia súper encantadora, imagínense todo lo que hizo para obtener el vellocino, por fin lo entrega y bueno, finalmente digamos no logró lo que quería porque quería quedarse con el trono de Yolcos y finalmente se fue para otro lado. Pero bueno, así son estas historias, y colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Vean muy pronto Medea. ¿Les interesa lo que pasó después de que Medea ayuda tanto a Jasón? ¿Qué va a suceder con ellos? No se pierdan mi próximo video. Un abrazo, chao.